arte hay pasiones y miradas. En el medio del arte. Cuatro y 5, adelante. Está buena esta toma. Del sur lo tenemos, amigo. ¿Sí? Un gustazo. ¿De qué parte? Sobre todas las fans. Vamos. Gracias. Ahí están saliendo los músicos al escenario. Va a comenzar el recital del chaqueño. La tradición, las raíces, lo nacional, son palabras que muchas veces superpuestas dan una forma compleja y esquiva a algo que llamamos lo popular. En nuestro país, la música folclórica y el tango fueron las expresiones musicales que en mayor medida encajaron en este concepto. ¿Quiénes hacen folclore y tango en nuestro país? ¿Y cómo han cambiado sus formas? ¿Qué es la música popular? Yo creo que todas las músicas, o la gran mayoría de las músicas que son antiguas, que se habla de las músicas clásicas, comenzaron siendo precisamente populares, ¿no? Pero hoy se identifica como el canto precisamente de una cantidad de pueblos y de regiones. Entonces inmediatamente se lo identifica como la música popular de un pueblo. La música popular es la música de la gente que está viva. La música que representa el sentir, los anhelos, los sueños de la gente de un lugar. ¿Qué es la música popular? ¿De dónde viene? La música popular viene del pueblo, de esto es, nosotros somos cantores populares. Digamos, no somos los académicos, no somos líricos, nada, sino eso es el folclore. ¿Y qué transmite? Alegría, emociones, ese momento de cantarle a la gente, esa terapia de 1 hora y pico en el escenario, ver tantas caritas alegres. Acá en Buenos Aires vamos a ver el ¿cómo se llama? El desarraigo de mucha gente, de muchos provincianos y bueno, se identifican con lo de uno. ¿Qué es el folclore para vos? El folclore para mí es, si hablamos de música, es todo, porque es lo que me gusta, lo que quiero, lo primero que hemos aprendido y lo último que dejaremos de cantar. Muchas veces se confunde lo popular con lo masivo, ¿no? Yo creo que puede ser algo popular y no masivo y no comercial. Yo creo que lo popular es cuando la gente ve reflejado algún tipo de sentimiento, es decir, la gente, el pueblo, digamos. Yo creo que es popular el cuarteto cordobés. Creo que es popular el tango porque hay mucha gente que lo baila, hay mucha gente que llora cuando escucha El día que me quiera o cuando escucha Fuimos. Yo creo que es popular el rock, porque hay muchas letras de rock que nos identifican a lo mejor a nosotros, de nuestra generación, que somos más jóvenes. ¿Cuáles fueron los próceres culturales que supieron capturar la sensibilidad popular de nuestro pueblo para convertirla en canción? Siglos XVI y XVII.
En lo que será territorio argentino nace la música criolla. Con la conquista arriban barcos negreros con su carga de esclavos. El mestizaje que se produce entre indígenas, africanos y europeos gesta la futura música folclórica. Se aporta la guitarra, vihuela, el bombo legüero y el charango. Entre los ritmos, la vidala y la vidalita. Yapeyú, con músicos europeos que enseñan su arte, es el principal centro irradiador de cultura musical de ese momento. Siglo XIX. Surgen danzas y estilos característicos del folclore actual. El cielito, el pericón, el gato, el cuando, el escondido, el triunfo. Bailes de raíz popular que contrastan con los de salón preferidos por la cultura colonial española. Se afianza la payada entre dos cantores, que consiste en un duelo durante largas horas con los versos más audaces. 1850. El gobierno inicia una política de blanqueo de la población. Recibe una fuerte inmigración europea, la mitad italiana, que conforma nuevos habitantes y la figura del gaucho pierde peso. Se crean el chamamé moderno, la samba y la milonga. En Santiago del Estero, la influencia del 54% de la población conformada por esclavos africanos dan origen a la chacarera. 1880. Buenos Aires. Aparecen en los prostíbulos los primeros tangos. De origen marginal y con una estructura poco definida, su estilo proviene principalmente del tango andaluz y de la milonga, aunque muchos resaltan la influencia del candombe afrocriollo y de la habanera afrocubana. Los instrumentos son flauta, guitarra y violín. 1910. Son los años de la gran difusión del tango en el exterior, gracias a lo cual las clases medias argentinas, con los ojos puestos en el extranjero, comienzan a aceptar el tango como propio. Junto con la introducción del bandoneón y el piano, se inicia la orquesta típica, piano, violín y bandoneón. Es la guardia vieja que homogeniza el género. 1917. Con el estreno de Mi Noche Triste de Pascual Contursi, hace su aparición Carlos Gardel, máximo exponente de la Guardia Nueva, iniciador de la figura del cantor de tangos, que tendrá su esplendor en confiterías, teatros, cines y lujosos cabarets del centro de Buenos Aires y salones de fiestas. Década de los 30 y de los 40. Atahualpa Yupanqui es considerado uno de los máximos exponentes y maestros letristas del folclore argentino. Y los hermanos Ábalos alcanzan la fama al interpretar su carnavalito en la película La Guerra Gaucha, dirigida por Lucas de Mare, con guión del tanguero Homero Mansi y de Ulises Petit de Murat. 1959. El tango Adiós Nonino inicia una nueva era del género y consagra a Astor Piazzolla. Comienza una época de exploración que introduce nuevas variantes provenientes de la música clásica y del jazz. 1961. Primer Festival de Cosquín, Córdoba. Se superan todas las expectativas. El festival se convierte en el acontecimiento folclórico anual más importante de la Argentina y de gran trascendencia en América Latina. 1978. Dictadura militar. En un hecho nunca esclarecido, muere el folclorista e investigador de culturas nativas Jorge Cafrune, luego de cantar Samba de mi Esperanza en el Festival de Cosquín, tema prohibido por la dictadura. La época no es buena tampoco para el tango. Autores, intérpretes, compositores e incluso los temas pan y cambalache son censurados. En 1986 se funda la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Se crea el Festival del Tango y así se genera un espacio fundamental de diálogo entre músicos y compositores. En 1990, Horacio Ferrer impulsa la Academia Nacional del Tango y en 1992 nace la Universidad del Tango, al ser reconocido oficialmente como género que participa de nuestra identidad nacional. 2000-2010. En los últimos años, el incremento del turismo internacional produce gran movimiento en la difusión del tango y el folclore. Los jóvenes se acercan a las músicas tradicionales y le imprimen sus propias experiencias. En el 2009, la UNESCO incluye al tango en la lista de Patrimonio Intangible de la Humanidad. Las regiones tienen su género musical, el que más defiende, y en sí el folclore es argentino todo, ¿no? En realidad siempre es como que uno viene buscando la forma de explorar un poco más qué es lo que hay dentro de esto, pero ya los géneros están hechos, o sea, la métrica está hecha, algunas canciones más allá de lo simple. Santiago del Estero, por ejemplo, la chacarera simple, pero ellos han creado la doble.
Pero la métrica, en el canto, una samba vos la tenés que cantar tal cual como es la samba, y eso te forma una métrica que le sirve al bailarín. Entonces, chaqueño, vos serías un cantor popular tradicional. Sí, eso. Los géneros de la música son muchos. Uno puede encasillar en cajoncitos por distintas formas. Por el ritmo, por las regiones de un país. Pero yo creo que más allá del encasillamiento, siempre la música tiene mutación. Hay una mutación continua en la vida. Y creo que fundamentalmente la música folclórica es la música que tiene la raíz de un lugar. El tango para mí es una manera de ser, una manera de vivir, o la expresión de una manera de ser, la expresión de una idiosincrasia. Y en ese sentido me parece que el tango es una manifestación cultural fuerte. Creo que en realidad tiene que ver con cómo uno camina, con cómo uno habla, con cómo uno vive, con cómo se piensa, con cómo se ve a la ciudad, en la relación de la persona con la geografía y con el entorno. El tango para mí es el lenguaje en el que me siento cómoda hablar. Es la música de esta ciudad en la que nací, en la que viví, en la que aprendí a andar en bicicleta. Yo canto un tango y es como es una película que dura 3 minutos y me encanta eso. Hola. Hola, nos estamos esperando. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bien. Estamos en la previa de Fernández Fierro, en el club Fernández. En el club Fernández Fierro, que además es cooperativa. ¿Ustedes son cooperativa? Sí, somos cooperativas, somos un montón. Son los instrumentos que fueron muy famosos en las orquestas típicas de tango. 4 bandoneones, en este caso, 4 bandoneones, 3 violines, viola, violonchelo, contrabajo, piano y en este caso un cantor. Esa es la formación de la Fernández Fierro. Hemos pasado por muchísimas etapas, las del comienzo, de experimentación, de hacer tal vez tangos clásicos con arreglos a la Fernández Fierro, y en esta última etapa en la que estamos, que es la de hacer música nueva, con nueva poesía, con un nuevo estilo que creemos que ya lo estamos forjando, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros somos lo que somos sin todo lo que ha pasado atrás. Lo digo hasta mismo en mi transitar artístico, musical, como lo queramos llamar. Es decir, el Pablo que hoy toca es el resultado de haber tocado con un montón de gente y de haber escuchado un montón de cosas que sucedieron antes, que son nuestras raíces. Creo que uno tiene que nutrirse de las raíces. 2x4 es el corazón. Todo lo demás, la instrumentación, la melodía, la armonía, incluso hasta el tipo de poesía puede mutar, pero que lo que lo mantiene en un eje es ese latido. Es entender que el 2x4 sigue siendo el tango. Lo toques con lo que lo toques. Yo no creo que sean límites, yo creo que son como los latidos del corazón. Lo que define que algo, todo lo demás puede cambiar, pero ese es el latido, ese es el corazón. En los años 40, década dorada del tango, en la Argentina se cristalizó un perfil de hombre, varonil, solitario y servicial, sincero y con valores populares.
era una idealización de la vida barrial, la inmigración, la nostalgia y a veces de la marginalidad. El tango construía su identidad en la esquina opuesta de la música clásica culta, expresión de las clases altas. En esta construcción imaginaria pero real, Astor Piazzolla irrumpió generando una revolución dentro del género. Al mezclar precisamente tango con música clásica, desató las iras de los tangueros tradicionales, quienes sintieron que Piazzolla les bastardeaba el tango, y lo peor, les robaba su identidad. En los años 50, los ortodoxos lo consideraban el asesino del género y decretaron que sus composiciones no eran tango. Piazzolla contestó: es música contemporánea de Buenos Aires. El tango clásico hablaba de una realidad que ya no existía, no representaba a la nueva generación. Y crear es expresar la realidad vital, no repetir viejas fórmulas. Astor Piazzolla nació en 1921 en Mar del Plata. En 1924 sus padres emigraron a Nueva York. Volvió a la Argentina en 1937 y tocó en clubes nocturnos con Aníbal Troilo. Lanzó su propia orquesta en 1946, todavía bajo los cánones tradicionales del género. En los años 50, evaluó volcarse a la música clásica. Viajó a Francia, becado por el Conservatorio de París, para estudiar con la musicóloga Nadia Boulanger. Ella hizo que Piazzolla se reconociera a sí mismo en lo que él era más propio, el tango y el bandoneón. A partir de entonces, sería tango y música clásica. Había encontrado un estilo donde antes creyó que había un error. En 1959 recibió la noticia de la muerte de su padre y compuso Adiós Nonino, su obra más célebre. Volvió a Buenos Aires en 1960 y formó la agrupación Quinteto Nuevo Tango, bandoneón, piano, violín, guitarra eléctrica y contrabajo, con la cual subvirtió todo lo conocido del tango hasta entonces. Con el poeta Horacio Ferrer, creó María de Buenos Aires, Balada para un loco, y Chiquilín de Bachín, éxitos masivos. En 1985 fue nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires. Falleció en esta ciudad en 1992. Piazzolla ha dejado una herencia musical extraordinaria, pero sobre todo, un legado de libertad creativa. Sin pasión y sin furia, sin hablar ni callar, desafiando al destino, desafiando el azar. Sofocando el incendio con alcohol de quemar, destino. ¿El folclore es más tradicional que el tango? No, los géneros no son el sujeto de acción. El sujeto de acción son los músicos. Entonces va a haber gente de personalidad más conservadora y gente con personalidad más revolucionaria. Eso pasa en todos los géneros. Todo cambia, ¿no? La moda, los hábitos de la gente, y también cambia la música, por supuesto. Y ahí llega un momento que a uno no le satisface la música que ha escuchado hasta ahora y necesita crear su propia música. Y, bueno, en eso estamos. Es necesario construir realmente un proyecto que tenga que ver con la educación. Y a mí me parece que en esta América del Sur y esta América Latina hoy está puesto esto en juego, ¿no? Se hace muy difícil poder enseñar lo que se desconoce. O sea que esta ignorancia se ha ido supliendo en estos últimos tiempos. El charango es uno de los instrumentos que han sido uno de los últimos en agregarse a la lista de los instrumentos populares. No figuran en los libros de historia ni por casualidad. La independencia se hizo de una manera, se bailó el minué y se cantaban una cantidad de canciones que tenían un poco el origen de la copla española, ya sea en la payada, ya sea, en fin. Faltaba esta reivindicación a una cantidad de instrumentos y de músicas que existieron aquí.
Los diccionarios incorporan los usos que hacemos de las palabras. Fijan los valores que los grupos sociales les asignamos a estas. Revisarlos y poder cuestionar cómo hablamos en torno al arte quizá nos permita abrir el invisible cerrojo del mito. ¿Qué decimos, por ejemplo, cuando hablamos de popular? Origen en la palabra latina populos, que designa en el siglo XII al pueblo, conjunto de los ciudadanos. Etimológicamente llegamos a popular, que a partir del siglo XV comenzó a utilizarse en las clases altas como oposición a lo ilustrado. Hoy, la Real Academia Española define lo popular como perteneciente o relativo al pueblo, propio de las clases sociales menos favorecidas, que está al alcance de los menos dotados económica o culturalmente, que es estimado o al menos conocido por el público general, dicho de una forma de cultura, considerada por el pueblo propia y constitutiva de su tradición. Y si buscamos pueblo, encontramos definiciones como población de menor categoría, conjunto de personas de un lugar, región o país, o gente común y humilde de una población. Así, lo primero describía un conjunto de personas, luego pasó a significar algo masivo, y llegó a una peyorativa menor categoría. Hoy, el uso consciente o no de la palabra esconde todas estas mitificaciones. Lo popular es una forma de representación y de vivencia del mundo que nos rodea. Construye identidades, posibilita prácticas y asigna valores distintos de los vinculados a lo estrictamente académico o erudito. Su caudal de conocimiento surge principalmente de las experiencias cotidianas de las personas y tiende a cuestionar las formas dominantes. Entonces, lo popular no es el cúmulo invariable de productos que representan una supuesta tradición inalterable. Es, más bien, una forma de vida, una manera que enriquece las artes. La música es una sola y el que la convierte en popular es justamente el pueblo cuando la hace suya. Una música que puede ser la que conocemos como música clásica, que podría ser Mozart, si el pueblo la hiciera suya pasaría a ser música popular. El salvaguardar nuestra música popular, el folclore, el tango, es guardar nuestras raíces y mantener nuestra tradición. El día que se preserve, que se difunda mucho más, yo creo que también los jóvenes se van a acercar al tango. Es más, de hecho, hay muchos más jóvenes ahora que hace 30 años. Hay una camada de músicos, por ejemplo, de 55, 60 años que no existe. No hay bandoneonistas, que es la época del proceso, que desaparecieron. A mí me parece siempre necesario, y antes lo dije de alguna manera, que las raíces deben conservarse, porque es muy sencillo, es entender quién uno es y poder buscar una orientación, un camino, un rumbo, y poder proyectarse, ¿no? Poder proyectarse en los hijos, de los padres a los hijos. Es muy emotivo el tránsito, digamos. Me parece que es como un don que se va entregando de mano en mano, y me parece que eso es valioso. Uno empieza a entender quién fue y quién es. Y nada se puede modificar si no se entiende de dónde venimos, ¿no? Yo creo que es importante que nuestra música popular, le pongas el nombre que le pongas, ya sea tango, ya sea folclore, siempre es la música de raíz. Creo que es importante que sobreviva porque nosotros somos un pueblo que tiene que sobrevivir, tiene que ser fuerte y tiene que seguir adelante más allá de los cambios que nos toquen socialmente. Y la música es la que nos acompaña, la que nos da ese plus necesario para seguir creyendo que un mañana mejor es posible. Si, como vimos, lo popular es el latido en el corazón de nuestra cultura, es allí en su potencia única donde podemos encontrar esas melodías que nos dan la certeza que somos, sin lugar a duda,
parte de estas tierras. La tradición es un proceso dinámico, permanente. Yo creo que está cambiando más rápido de lo que nosotros mismos lo vemos. Yo creo que si en algún momento encuentro mi forma de decir, como te decía antes, mi lenguaje, pero escrito por mí, va a tener algo de tradición. Quizás por venir de pueblos, de una tremenda paciencia, de saber esperar. La música ha representado y representa para mí ese momento emocional de entrega. Pero yo sé que detrás de esa música y detrás de ese instrumento está lo que más nos interesa siempre a nosotros, que es el hombre.